Buenas tardes a todos. Ahora sí, después de las fallas técnicas. Gracias a todos los que nos acompañan, gracias a todos los que están con nosotros en esta tarde. Creo que se desconectó el micrófono y no podíamos transmitir bien. Pero bueno, creo que ya está marcando niveles, ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Gracias por estar con nosotros, a todos nuestros hermanos y amigos que se están conectando en estos momentos y que nos están acompañando para este estudio más de la palabra de Dios en cuanto al tema de la oración. Le agradecemos que usted esté con nosotros y que esté esta tarde acompañándonos. Vaya por su Biblia, tenga su Biblia a la mano, acompáñenos por favor ahí buscando los pasajes para que usted pueda beneficiarse también de estos temas que vamos a estar tratando. Entonces, sin más, le vuelvo a recordar rápidamente que nos ayude con este esfuerzo en Iglesia de Cristo Denton en la página de Facebook con ese nombre y con el mismo nombre en el canal de YouTube Iglesia de Cristo Denton. Comparte estos videos, súbalos con sus amistades, hable de ello con su familia, si usted estuvo junto con su familia, qué le parecen estos temas, qué piensa de ellos. Ha aprendido, siente que ha aprendido, siente que tiene algunas dudas, hablen entre ustedes y anímense a seguir estudiando. Obviamente no vamos a aprender todo con unas clases, pero vamos a ir aprendiendo poco a poco. Si usted le pone empeño, es como cualquier cosa, si le ponemos empeño y dedicación, iremos creciendo en el conocimiento de Dios. Bien, entonces vamos a seguir con la parte que nos quedamos el día de ayer. Y nos quedamos en cuanto al tema de la oración el día de ayer con la parte de que tenemos que recordar que cuando oramos Dios tiene voluntad. Dios es un Dios de voluntad y lo vimos que tiene voluntad propia, ¿verdad? Tiene decisión propia. Él decide qué desea hacer, si lo desea hacer, si desea cumplir lo que le pedimos o no desea hacerlo, o cuándo desea hacerlo, cómo desea hacerlo, es de acuerdo a su voluntad, a como Dios nuestro Padre desee cumplir, responder o no responder a nuestra súplica o a nuestra oración. Miramos en Mateo capítulo 6 también que en parte de cuando Jesús les enseña a orar a sus discípulos, en Mateo capítulo 6 les dice, incluye, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. En esto que se conoce como el Padre Nuestro por muchas personas, entre el catolicismo especialmente, dice, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra, reconociendo que Dios tiene voluntad. Cristo también, cuando oraba en el Getsemaní, antes de ser entregado, dijo en oración a su Padre, Padre, si es posible, pase de mí este sufrimiento o esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, hágase tu voluntad. Dios tiene voluntad y Dios tiene decisión y Él sabe cómo, cuándo y de qué manera va a cumplir lo que le pedimos o va a obrar en nuestro favor o no lo hará. Él decide cómo, cuándo, dónde y si es que lo hace. Vamos allá, primera de Juan capítulo 5 versículo 14, que es en el que nos quedamos el día de ayer y de ahí arrancamos la clase en esta tarde. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, Dios obviamente. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y explicábamos más el día de ayer a qué se refiere de acuerdo a su voluntad. Lo que pedimos, obviamente, si Dios lo va a cumplir o va a obrar en nuestro favor, muy probablemente vendrá si lo que pedimos está de acuerdo a la voluntad de Dios. Si lo que pedimos está fuera de los planes de Dios o no está con los planes de Dios o con la idea de Dios, lo que Dios quiera hacer para con las personas, para con el mundo, obviamente no nos responderá favorablemente, nos responderá negativamente o con un no. Por eso lo que pedimos debe de estar de acuerdo a la voluntad. Dice, y tenemos esta confianza en Él que si pedimos, ¿y cuál es el medio para pedir la oración? Alguna cosa conforme a su voluntad, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad o de acuerdo a los planes de Dios, Él nos oye. Entonces Dios tiene voluntad, Dios tiene decisión, Él puede decidir hacerlo o no hacerlo, Él puede decidir cumplir lo que le pedimos o no cumplir lo que le pedimos.
Obviamente ya vimos cosas de las cuales Dios no nos va a responder favorablemente. Si pedimos para gastar en nuestros deleites y cosas pecaminosas, Dios no nos va a responder. Si vivimos una vida de pecado, Dios no nos va a responder. Y vimos algún otro ejemplo el día de ayer también de cómo, en cuanto a los varones, ¿verdad? Si no tratamos a nuestra esposa como vaso frágil de una manera con respeto y honra, Dios no va a escuchar nuestra oración. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir una vida de santidad para que Dios escuche nuestra oración. Tenemos que actuar de acuerdo a la voluntad, a lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, recordar que cada que oramos, ponemos la petición en las manos de Dios a través de la oración, pero Dios tiene la última palabra. Dios decide si no lo cumple o no lo cumple. Y en base a todas las demás características que hemos visto, ¿ok? Entonces eso fue lo que vimos el día de ayer. Vamos a avanzar para ver si acabamos el día de hoy. Y creo que hoy sí acabamos con este tema de la oración. Y empezaremos próximamente un tema nuevo. Bien. También hay que entender que no porque oramos a Dios, Dios tiene forzosamente que respondernos favorablemente. En otras palabras, si yo le pido a Dios, por favor, dame tal o cual trabajo porque lo necesito. Y ese es el trabajo que yo he deseado toda mi vida. Ese es el trabajo que yo quiero. Bueno, no porque le está usted orando a Dios, sino porque usted se ha portado bien delante de Dios y no vive en pecado, y porque usted trata bien a su mujer, y porque usted hace las cosas bien delante de Dios, quiere decir que Dios le va a decir que sí. Aún con todas esas cosas, aunque usted sea una buena persona, aunque usted sea de un carácter excelente, aunque usted sea un cristiano fiel, aún con todo eso, Dios tiene voluntad y Dios puede decirle, no te lo voy a cumplir. No voy a cumplir eso que pediste. Y mire, lo aprendemos en el ejemplo más grande que tenemos en la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. A ese Dios encarnado que vino y nació en un pesebre, le estaba orando a su Padre celestial. Y quiero que volvamos a este pasaje. En Lucas capítulo 22, versículos 42 al 44. Vayan en su Biblia, por favor. Estos dos pasajes quiero que los busque conmigo. Quiero que se cerciore juntamente conmigo de que es lo que estoy leyendo es lo que está en su Biblia también. Lucas capítulo 22, versículos 42 y 44. Al 44. Espero que ya lo tengan todos. Voy a dar un poquito de tiempo para que usted lo busque, para que usted llegue a ese pasaje. Lucas 22, 42 al 44. Dice en este pasaje, Padre. Ok, Cristo estaba orando a su Padre. ¿Por qué? Porque siempre debemos de orar al Padre. No le debemos de orar al Hijo, no le debemos de orar a Cristo, no le debemos de orar al Espíritu Santo, le debemos de orar al Padre. Así nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Entonces Cristo dice, Padre, si quieres, note, Padre, si quieres, ¿qué está indicando Cristo con ese si quieres? ¿Qué piensa usted que Cristo quiso decir? Padre, si quieres. Al decir si quieres, está diciendo si es tu voluntad, si tú lo consideras correcto, si tú deseas cumplirlo. Ni su propio Hijo Jesucristo podía exigirle a su Padre. Y dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y no está hablando una copa de licor, está hablando una copa como en sentido de sufrimiento. Y en alguna otra ocasión explicaremos más a detalle este punto de la copa. Pero en la Biblia varias veces se menciona la copa como una figura de sufrimiento, de aflicción. Y obviamente Cristo en este pasaje estaba próximo a ser entregado para ser crucificado y sufrir todo el castigo, el juicio con falsos testigos, los latigazos en la espalda y finalmente ser crucificado. Entonces Cristo está diciendo, Padre, si es posible o si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, que no llegue a mí este sufrimiento. Pero, otra vez, aclarando la idea anterior de la voluntad de Dios, pero no se haga mi voluntad, no se haga mi capricho, no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. ¿Sí es claro el pasaje, no? Cristo diciendo, Padre, si quieres, o sea, es opcional, tú decides, Padre, que pase de mí esta copa.
pero no se haga como yo lo quiero, sino que se lleve a cabo lo que tú quieres, que se haga tu voluntad. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cristo en esta oración, orando constantemente a su Padre antes de ser entregado a la muerte, decía: Padre, si es posible, Padre, si tú lo quieres, Padre, que se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, que se haga lo que tú deseas. Yo quisiera esto, Padre, pero tú considéralo. Tú decides si deseas hacerlo o no. Que se haga tu voluntad, porque tus planes son perfectos. Que se haga tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Nos está dando un gran ejemplo de cómo debemos de orar o pedirle las cosas a nuestro Padre. El propio Hijo de Dios diciéndole a su Padre Celestial: Padre, si es posible, pero que se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad. Poniéndose en las manos de su Padre Celestial. Enseñándonos a nosotros, obviamente, a que de esa manera tenemos que pedir por medio de la oración a nuestro Padre Celestial. Ahora, si se fija qué tan incesante era la oración de Jesús, dice, y estando en agonía, estaba sumamente estresado nuestro Señor Jesucristo. Y estaba en agonía porque sabía lo que se le avecinaba, lo que venía contra él. Todo el sufrimiento que iba a pasar. Dice, y tanto así que Dios le manda un ángel para que lo fortaleciera. Para decirle: tenemos que pasar por esto, hijo. Tienes que pasar por esta situación difícil. Y oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Estaba en agonía nuestro Señor, orándole a su Padre y diciéndole: yo quisiera no pasar por esto, Padre, pero si es posible, si tú lo quieres, y que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahora, yo le pregunto, ¿usted cree que la oración de Cristo, nuestro Padre, la escuchó o no la escuchó? Y si ya se dio cuenta en el contexto, al Dios mandarle un ángel para fortalecerlo, entendemos que Dios escuchó la oración de su Hijo. Dios escuchó a su Hijo rogándole por medio de la oración en medio de la agonía, en medio de sufrimiento, en medio de gran presión que sentía antes de ser entregado para ser crucificado. Dios escuchó la oración, pero aunque era su Hijo, Dios no respondió con un sí a lo que Cristo le pidió. Dios respondió con un no. Tienes que pasar por ello. Vayamos allá a Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 8. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 8. Y comparemos los dos pasajes. Comparemos la oración en Lucas, Cristo orando intensamente, pidiéndole a Dios. Ahora, dice la Escritura que Cristo era sin defecto, era el Cordero sin mancha y sin contaminación. Era un Cordero perfecto para el sacrificio. Era alguien que no había pecado ni siquiera con sus labios. Si alguien hubo perfecto en la tierra, solamente fue nuestro Señor Jesucristo. Fue perfecto, no pecó ni con sus labios siquiera. Ni con palabras pecó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿su oración llegó a Dios? Sí. Porque se esforzaba y no pecó, era perfecto. ¿Eso quiere decir que iba a obtener todo lo que le pedía a Dios? No. No, porque Dios Padre tiene voluntad. Y Él decide si sí o si no. Si se lleva a cabo lo que le pedimos o no. Entonces podemos entender que no porque somos buenos cristianos, somos buenos hijos de Dios, nos esforzamos en hacer la voluntad, eso quiere decir que Dios tiene forzosamente que cumplir lo que le pedimos. No. Dios tiene voluntad. Y puede decirnos no a lo que nosotros le pedimos. Puede respondernos con un no. Fíjese lo que dice ahora Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 8. Cristo, léalo despacito conmigo. Al día de ayer le decía, saboree el pasaje conmigo, ¿verdad? Disfrute lo que dicen las palabras en este pasaje. Y comparémoslo con lo que acabamos de leer en Lucas 22, 42 al 44. Dice, y Cristo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo que estaba orando en Lucas 22, 42 al 44, en los días de su carne, esto quiere decir cuando Dios vino y estaba con un cuerpo de carne como el suyo y el mío.
en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. Entonces nuestro Señor Jesucristo le rogó a su Padre, nuestro Señor Jesucristo le suplicó a su Padre, pero no de una manera sencilla, le suplicó con gran, note esa palabra, subráyela, con gran clamor y con lágrimas. Entonces quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, antes de ser entregado a muerte, en esta oración de Lucas 22, 42 al 44, ¿también estaba llorando en su oración? Sí. Con lágrimas, con clamor, con súplicas, con ruegos, pero siempre en ese ruego: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino que se haga tu voluntad. Pero estaba tan presionado y se sentía tan desesperado que clamaba más intensamente a su Padre Celestial con clamor, ruegos, súplicas y con lágrimas, con llanto. Le pedía al que podía librarle de la muerte. Ok, note, a su Padre Celestial. ¿A quién le estaba orando Cristo? A su Padre. Padre, si es posible. Padre, si es tu voluntad. Al que podía librarle de la muerte. ¿Quién puede librarnos de la muerte? Nadie. Más que nuestro Padre Celestial. Y si hablamos de la muerte física, de la muerte espiritual, pues es a través de nuestro Señor Jesucristo que podemos librarnos de la muerte segunda, ya después de su sacrificio. Pero en ese momento estaba orando a su Padre Celestial para librarse nuestro Señor Jesucristo de la muerte física, de la crucifixión física. Y le dice con lágrimas el que podía librarle de la muerte. Y note, y fue oído. Su oración de nuestro Señor Jesucristo fue escuchada. Dios la escuchó. Dios la oyó. Dios entendió lo que Cristo le pedía. Fue oída a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aunque estaba en carne y era hijo de Dios, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Había un plan. ¿Cuál era ese plan? ¿Qué hubiera? Por eso dice el pasaje que leíamos allá en Juan capítulo 5, 1 Juan capítulo 5, versículo 14. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios desde el inicio al permitir que su Hijo Jesucristo encarnara y naciera en este mundo? ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, y de Cristo también, obviamente, y del Espíritu Santo, los tres intervienen en nuestra salvación, era redimir al hombre, era salvar al hombre de la muerte segunda. Era que alguien pagara por el pecado que usted y yo hemos cometido. Que alguien tomara nuestro lugar, que alguien fuera sacrificado como se sacrificaba en el Antiguo Testamento ese cordero sin mancha, en lugar de que muriera la persona que había cometido la falta, moría el animalito. En este caso, Cristo fue el cordero perfecto para el sacrificio, para que usted y yo pudiéramos tener esperanza de vida eterna. ¿Qué hubiera pasado si Dios le hubiera dicho a su hijo: ok, hijo, no mueras por ellos, te concedo lo que me pides, no mueras por ellos? Ok, Cristo no hubiera muerto en la cruz, Cristo no hubiera sufrido, pero usted y yo y toda la humanidad hubiéramos sufrido la muerte del castigo eterno. No tendríamos esperanza. Como nos dice allá en 1 Corintios el apóstol Pablo, ¿verdad? Si Cristo no murió, y lo más importante, y si no resucitó, usted y yo somos los más dignos de conmiseración. Usted y yo estamos sin esperanza en este mundo. Nuestra fe es vana, nuestra fe es hueca. Necesitábamos del sacrificio de Cristo. Por eso Cristo pidió algo, pero ese algo no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, y Dios le dijo no. Me refiero al plan redentivo. Obviamente Cristo era Dios, pero a la vez era carne, y la parte carnal, por eso dice Cristo en los días de su carne. La carne duele, Cristo sentía igual que usted y que yo, Cristo le dolía igual que usted y que yo. Y usted y yo, muchos de nosotros, por ejemplo, le tenemos miedo a las agujas, ¿verdad? Cuando vamos con el doctor, y muchos hasta, nos hacemos duros, ¿verdad? Porque le tenemos miedo a la aguja, a algo que no nos va a lastimar mucho, pero sabemos que quizás duela. Pues nuestro cuerpo duele, y Cristo sabía todo lo que se iba a venir, y por eso su parte carnal era la que clamaba, era la que lloraba, era la que estaba en agonía, su parte carnal.
Pero él entendía que tenía que ir a ese sacrificio para que usted y yo tuviéramos esperanza de vida eterna. Entonces, ¿la oración de Cristo fue escuchada? Sí. ¿Cuál fue la respuesta? No. Tienes que tomar el lugar por ellos. Sé que suena duro, pero Dios tiene voluntad. Dios no está para concedernos deseos. Dios tiene voluntad. Y si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Lo hizo con su Hijo Jesucristo. El Padre tomó la decisión. Igual el Padre tomará decisiones, aunque nosotros le roguemos y hagamos toda la perfección como se debe hacer la oración, vivamos nuestra vida en santidad, Dios tiene la última palabra. Dios decide sí o Dios decide no. Así es que hay que enseñar esto a la hermandad y hay que mostrarles estos pasajes a la hermandad, porque a veces caemos en el error de decirle, si usted le pide algo a Dios, seguro lo tiene y Dios se lo va a dar. No. Dios, si Dios quiere, si Dios desea, se lo concederá. Pero no tiene Dios la obligación de concedérselo. No está obligado Dios a darnos todo lo que le pedimos. Él puede decidir y puede decirnos, no lo necesitas ahorita, quizás lo necesites en el futuro, pero ahorita no, te lo daré más adelante. Y a lo mejor nosotros nos portamos como niños caprichosos. Es que lo quiero ya. Y Dios va a seguir diciendo no es el momento, no es el lugar. Yo sabré cuándo es el mejor momento para ti y te lo daré en su momento. O quizás también nos diga no. La respuesta es no. Mire, esto lo vemos en muchos de nuestros hermanos y de nuestros amigos. Los tenemos en nuestra lista de oración. Oramos a Dios pidiendo y rogando por el favor de Dios para que Él les dé la sanidad. Hay algunos que Dios nos responde favorablemente y Dios dice, ok, de acuerdo. Y la persona se recupera y sana. Porque Dios lo decidió, porque fue la voluntad de Dios. Él decidió a final de cuentas. Nosotros simplemente le pedimos por el hermano, por el amigo que estaba en necesidad o en enfermedad. Y Dios tomó la decisión y si Él quiso, le dio la sanidad. Nosotros simplemente llevamos la petición ante Dios. Ahora, pero también hay momentos en que podemos clamar mucho a Dios y podemos orar con mucha fe y podemos inclusive ponernos en ayuno y oración y podemos estar inclusive con lágrimas cada vez que oramos y aún así Dios nos va a responder no. ¿Cuántas personas y cuántos de nuestros hermanos que amamos en el amor del Señor? Y digo amamos porque ellos siguen vivos. Ya no están aquí entre nosotros con un cuerpo físico, pero ellos siguen vivos. Porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Porque están esperando el juicio eterno. Nuestros hermanos siguen vivos. Y le amábamos en el amor del Señor y no queríamos que se fueran de ese cuerpo físico, que convivieran más tiempo con nosotros y oramos por ellos y pedíamos por su enfermedad y pedíamos porque Dios tuviera misericordia de ellos y Dios dijo no. Es tiempo de que Él parta de ese mundo. Y partieron. ¿Nos vamos a enojar con Dios por eso? No. Porque a final de cuentas todos, tarde o temprano, tendremos que partir. En algunos quizás Dios tenga misericordia y nos dé más años de vida. Y nos dé más tiempo para seguir viviendo en esta tierra. Pero a final de cuentas, todos tendremos que partir. Y Dios decidirá, ya no. Yo sé que me está rogando, yo sé que quiera que viva más años, pero ya no. Ya no es tiempo de que siga viviendo, ya es tiempo de que venga ante mi presencia, ya es tiempo que venga a un mejor lugar. Ya no tiene que estar sufriendo ahí en la tierra, ya no necesita más estar padeciendo en la tierra. Ahora ella o él merece estar en un mejor lugar y lo llama hacia aquella morada eterna. Él decidió, Dios decide a final de cuentas quién se queda, quién se va, cuánto tiempo vivimos, cuánto no. Nosotros simplemente llevamos la petición ante Dios y lo dejamos en sus manos. Padre, si es tu voluntad. Y si Dios responde favorablemente a nuestras súplicas, gracias a Dios. Gracias porque respondió favorablemente. Pero si nos dice que no, pues también gracias a Dios. Porque nosotros no lo entenderemos, pero Él sabrá por qué. Él sabrá por qué pasamos tal o cual cosa. Él sabrá por qué vivimos tal o cual situación. Pero Dios no se equivoca. Y si por algo tenemos que pasar y por algo tenemos que vivir, algo nos quiere enseñar. O algo hay en sus planes. Quizás nuestra mente no alcance a entenderlo, pero en los planes de Dios está bien claro y bien delimitado.
Nosotros simplemente la oración es para comunicarnos con Dios, decirle lo que sentimos, ponerlo en sus manos, y si Él quiere, y si Él decide, y tiene misericordia de nosotros, obtendremos una respuesta positiva. Si no, pues simplemente será un no. Y entenderemos y tenemos que también ser, ¿cómo se puede decir? Agradecidos con Dios también por lo que no nos da. Porque no lo entendemos. Y quizás a veces en nuestra vida entenderemos ya en el futuro, ay, mira, si Dios me hubiera dado esto, yo no hubiera llegado a este lugar y no hubiera conocido a tal persona y no hubiera hecho lo que he hecho hasta hoy en día. Si Dios me hubiera... Por eso Dios no me lo dio. Por eso Dios no me respondió favorablemente. Ah, es que Dios tenía otro plan para usted. Por eso se hizo de acuerdo a la voluntad de Él, lo que Dios consideró que era mejor para usted. Entonces, simplemente clamemos a Dios, dejémoslo en sus manos y Él va a decidir si es lo adecuado para nosotros, si es el momento indicado o no es el momento indicado todavía o no es bueno para nosotros. Él decidirá. Dios tiene voluntad. Pero también, obviamente, tenemos que confiar que al tener Dios voluntad y al Dios ser un Dios omnisciente, omnipotente, que todo lo sabe, todo lo conoce, que el tiempo no es delimitante para Él, pues sabemos que quizás lo que Él nos está preparando es algo mejor. Quizás con lo que nosotros estamos tan afanados pidiendo y tan deseosos de tener, no sea lo mejor que Dios nos quiere dar. Quizás Dios nos quiere dar algo mucho mejor. Yo recuerdo cuando era joven, y era el dicho entre los jóvenes, ¿verdad? Cuando una parejita de novios que estaban incluso ya casi para casarse, ¿verdad? De repente terminaban y lo que le decían para consolar uno al otro, ¿verdad? No te preocupes, quizás Dios tiene algo mejor para ti. Quizás Dios tenía otro plan para ti. Quizás no era el momento, quizás no era la persona indicada. Pero como estamos con el dolor, decimos, no, sí es la persona indicada, ella o él es el príncipe azul y no hay otro como él. No era el momento quizás. Y quizás pasa el tiempo y te darás cuenta, por esto, es que Dios tenía una mejor persona para mí. Es que Dios tenía otros planes para mí. Si me hubiera hecho caso Dios a mi oración en aquella que le pedí y que estaba tan necio pidiéndolo, no tuviera esto que tengo. Entonces tenemos que confiar que Él nos dará algo que realmente necesitemos y algo mucho más bueno, ¿verdad? Mucho mejor que los planes que nosotros tenemos. Dios, al ser más inteligente que nosotros, tiene muchísimo mejores planes que los nuestros. Entonces hay que confiar, simplemente pedirle y que se haga su voluntad. Quizás Dios tiene planes más grandes para nosotros. Dice Mateo capítulo 7, versículos 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Usted como papá, si usted es papá o padre de familia, o usted es hijo en este momento, si usted le pide a papá o su papá o su mamá, tengo hambre, me compartes un pan, su papá agarra una piedra y le dice, dale mordidas, cómetela, échale sal. No, ¿verdad? Entonces, siendo padres, hacemos cosas buenas para nuestros hijos. Dice, o si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, usted y yo, ¿verdad? Como padres, siendo malos, porque no somos perfectos como Dios lo es, ¿verdad? Sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos dará cosas buenas a todos aquellos que le piden? Pero ¿cuándo nos las va a dar? Hay que tener paciencia. Hay que saber esperar en la voluntad de Dios. Dios tiene las cosas y mueve las cosas a su manera y como Él lo desea. Entonces, nosotros no hacemos cosas malas para nuestros hijos y no somos perfectos. ¿Cuántas cosas buenas Dios no nos dará? Simplemente hay que ponernos en sus manos. Quizás lo que le pidamos en cuanto a cosas materiales no son cosas que realmente necesitamos en este momento. No son cosas indispensables. Quizás son cosas que, lejos de ayudarnos, nos van a apartar de Dios. Mire, le voy a platicar de un ejemplo, ¿verdad? Alguna vez en México se batallaba mucho para tener un automóvil. En la época que yo estaba más joven, y ahorita ya es más fácil tener un automóvil en México. Pero pocas personas tenían automóvil, mucho menos una camioneta, ¿verdad?
Entonces las personas andaban a pie y un hermano decía, ay Señor, si tú me concedes que yo pueda juntar para comprar una camioneta, yo me levantaría temprano los domingos y me iría por mis hermanos y los echaría atrás en la caja y me los llevaría y todo para que no caminen mis hermanos y llegaríamos temprano a la adoración a Dios, al lugar de adoración, ahí todos juntos tempranito, sin sudar, sin cansarnos. Yo haría eso si tú me das una camioneta. Pues de repente obtuvo la camioneta, ¿verdad? Obtuvo esa camioneta, pero lejos de cumplir lo que había prometido. Como tenía camioneta, pues vámonos a pasear, ¿verdad? Es domingo, vámonos a pasear, vámonos a la laguna, vámonos allá al río, vámonos allá de día de campo, vámonos para acá y hasta se le olvidó la razón por la cual había pedido lo que había pedido a Dios. A veces las cosas materiales, lejos de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios. Y no estamos preparados para saber manejar las cosas materiales. Recuerden, nosotros debemos aprender a manejar el dinero, no que el dinero nos maneje a nosotros. Porque dice la Escritura que raíz de todos los males vienen a la vida de las personas cuando las personas aman el dinero. No el dinero es el pecado. El pecado es que la persona ame al dinero más que a Dios. Entonces, cuando tienes amor al dinero, vienen muchos problemas a tu vida. Porque estás enfocado en eso. Que no te roben, tener más, quiero más, y te olvidas de Dios. Entonces hay que, como decía una canción, trata de ser feliz con lo que tienes, ¿verdad? Vive la vida intensamente. Luchando lo conseguirás. No hay que darle gracias a Dios en lo que tenemos. Como decía el apóstol Pablo, sé vivir en escasez y también sé vivir en abundancia. Por todo y en todo he sido enseñado. Hay que darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo también. Bueno, lo que nosotros consideramos malo, ¿verdad? Dos casos de personas orando. Y se los voy a parafrasear rápido. Bueno, vamos a leerlo rápidamente. Del versículo 10 al versículo 14. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aun como este publicano que está aquí en un lado. Ayuno 2 veces a la semana y 2 diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que el segundo, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Tenemos que ir ante Dios a pedir las cosas con humildad, reconociendo que Dios no es nuestro empleado, que Dios tiene voluntad, que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Aún más de lo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros, Dios sabe todavía qué es lo que realmente es mejor para nosotros. Bien, aquí acabamos con esta parte de la oración, pero quiero responder a una duda que salió. Y es también sobre la oración. Y esta es la duda. Y es en base a la primera cosa que vimos desde el inicio en estos temas de la oración. ¿Por qué en la Biblia católica dice, en algunas Biblias católicas dice rezar y no orar? En referencia a algunos pasajes que mencionaba y que yo le hacía hincapié, dice orar, no rezar. Y pues, ¿cómo? Si yo en mi Biblia católica dice rezar y no dice orar. Entonces tu Biblia está mal, porque en mi Biblia católica dice rezar. Pero usted dice que en su Biblia dice orar. Entonces, ¿quién está bien y quién está mal? ¿Quién está equivocado? ¿Quién está en lo correcto? Bueno, vamos a responder un poquito a esta pregunta. ¿Por qué en la Biblia católica dice rezar y no orar? En algunas Biblias católicas, quiero ser claro en esto, en algunas Biblias católicas dice rezar y no orar. Primero, quiero aclarar lo siguiente. Primero, la Biblia originalmente fue escrita Antiguo Testamento, hebreo, la mayor parte, algunos fragmentos en arameo. Y en el Nuevo Testamento la mayoría es en griego koiné, fue escrito en griego koiné y alguna que otra frase en arameo. ¿Ok?
Entonces, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la mayor parte, más del 90%, 98%, 99% del Antiguo Testamento fue originalmente escrito en hebreo. Y también 90 y tantos por ciento, 98%, si a usted le gusta ese número, no lo tome como escrito en piedra, es una suposición, ¿verdad? Es un número al aire. Entonces podemos decir que el 98, 99%, si usted lo quiere, vamos a dejarlo en 99%, fue escrito en griego koiné, salvo algunas frases aquí y allá en arameo o en otro idioma, pero en griego koiné fue escrita la mayor parte en idioma original del Nuevo Testamento. Entonces, esos son los idiomas originales de los escritos y manuscritos antiguos que tenemos más antiguos, están en esos tres idiomas. ¿Ok? O la Biblia, sus idiomas originales de escritura y los fragmentos y los pergaminos y los unciales y todas estas cosas que tenemos, ¿verdad?, de registros bíblicos antiguos están hebreo, arameo y griego koiné. Son los idiomas originales en que se escribió la Biblia. Antiguo, hebreo, nuevo, griego koiné. Bien, entonces dicho esto, ¿cuál es el problema entonces con lo de que en la Biblia católica dice rezar y no orar? Bueno, no coma ansias, vamos por parte. En hebreo, en el idioma hebreo, cuando vamos al Antiguo Testamento y buscamos la palabra orar, encontramos, esa es la palabra strong, si usted busca un diccionario bíblico de hebreo, ¿verdad? O interlineal en griego, strong es 8605, es la palabra, y significa, la palabra para orar es en hebreo tefila, que significa intercesión, súplica y ruego, o ruego. ¿Ok? En griego, en el Nuevo Testamento, ahí está la palabra en rojo, en el Nuevo Testamento, como aparece. Cuando usted mira la palabra orar en su Biblia, si usted la buscara en el idioma original en el que fue escrito, aparecería así como está en rojo. ¿Ok? Y en el mismo libro, ¿verdad?, de hombres eruditos que se dedican a esto de los idiomas del griego y del hebreo bíblico, que uno de ellos es Strong, es la palabra 4336 en Strong. Y si usted va y qué significa orar, significa suplicar, orar, platicar, pedir, adorar. ¿Ok? Entonces, en griego, cuando usted mira la palabra orar, es esa en rojo que está ahí abajo, la 4336. En hebreo, es tefila, la que está arriba, que es la 8605. Y si se fija, tienen similitudes en su definición o en su lo que significa cada palabra, ¿verdad? En hebreo y en griego son muy similares. Entonces, ¿por qué no dice ninguna de ellas, dice rezar? ¿Por qué no aparece en hebreo? Cuando buscas la palabra orar, ¿por qué no dice rezar como una opción? ¿Y por qué en griego, koiné, en el Nuevo Testamento, cuando vas a los originales, no encuentras la palabra rezar, sino encuentras suplicar, orar, platicar, pedir, adorar? ¿Por qué no encuentras rezar? Bueno, porque rezar no es una palabra griega. Y rezar tampoco es una palabra hebrea. Por eso no está en la Biblia la palabra rezar. ¿Por qué entonces está en la Biblia católica la palabra rezar? Bueno, aquí va la respuesta. El problema radica en que algunas versiones al español o traducciones bíblicas al español de algunas Biblias católicas, no todas, algunas Biblias católicas fueron traducidas de versiones de la Biblia de latín. ¿Ok? ¿Recuerda usted que antes los sacerdotes daban la misa en latín? Y usted iba a la iglesia y se sentaba y no entendían nada, va ahí, in nomine Patri, y decían sus frases en latín y toda la misa en latín, usted no sabía ni qué estaban diciendo. Bueno, algunas de traducciones bíblicas fueron tomadas de la Biblia al latín y se puso al español. Y ahora, le voy a mostrar dos Biblias católicas, dos versiones católicas, y las dos son Biblias católicas. Y quiero que ponga atención a los versículos. Le voy a poner en la pantalla cómo aparece en esa versión católica y en la siguiente versión católica. ¿Ok? No todas las Biblias católicas dice rezar. Por eso le dije, algunas Biblias católicas dice rezar.
Ahora quiero que vayamos al significado de la palabra rezar. Rezar es una palabra en latín, no es una palabra griega, no es una palabra hebrea y mucho menos es una palabra aramea. Rezar viene del latín recitare, ¿ok? Rezar viene de la palabra latina recitare, que significa recitar. Recitare es leer en voz alta o esencialmente un listado. ¿Qué quiere decir? Leer algo que ya tenemos escrito, simplemente leerlo en voz alta, algo que ya tenemos escrito, que no lo vamos a cambiar, simplemente le damos lectura. Por eso recitar no es orar, porque recitar es decir algo que ya está fijo escrito, y orar es dependiendo de lo que usted necesite comunicar. Y obviamente, si usted busca en el griego, koiné, en el Nuevo Testamento, la palabra recitare, no la va a encontrar. Porque no es una palabra griega, sino una palabra latina, del latín, ¿ok? Que tiene un significado diferente a orar. Ahora, ¿dónde viene el problema? Cuando se empezaron a establecer los rezos como algo correcto y se incluyó en el latín, en la traducción latina, se cambió orar por rezar. Y no en todas las Biblias católicas. Por eso le voy a mostrar 2 ejemplos para que entienda a qué me refiero. Vayamos allá a la primera. Bueno, aquí está. Quiero todavía dar un poquito más de explicación en esto de recitare. Es repetir en voz alta algo memorizado. Recitare, la palabra en latín. El prefijo re, o sea, la palabra, cuando usted mira recitare, la primera es una R y una E. Ese es un prefijo. El re significa reiteración o repetición. ¿Ok? Entonces, recitare. Re significa repetición. Citare significa nombrar algo o citar algo. Entonces, el significado de recitare es repetir algo constantemente que ya está citado, algo que ya está escrito, algo que ya lo tenemos ahí, que simplemente lo estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Eso es rezar, de la palabra latina recitare. ¿Ok? No del griego, no aparece en la Biblia en el griego, no lo va a encontrar porque es latín, no es griego. ¿Ok? No lo va a encontrar en hebreo, ni en arameo, no está en los lenguajes antiguos, no está en los manuscritos antiguos. Es más, déjeme decirle algo, el Vaticano tiene uno de los unciales. No tiene todos los unciales, tiene uno. Hay 5 unciales principales del Nuevo Testamento. Luego le explicaré qué es esto de los unciales. Pero los unciales son prácticamente traducciones del Nuevo Testamento o escritos del Nuevo Testamento, lo más original posible, ¿verdad? O más antiguos, completos, así como los tenemos usted hoy en día en griego. Y el Vaticano tiene en su posesión uno de ellos. Los demás están en museos, ¿verdad? Resguardados. No cualquier persona puede accesar a ellos, más que se les dio autorización a través de muchos detalles y muchas restricciones para no dañar el material donde está escrito a estos hombres de Westcott y Hort, que de ahí se sacaron toda la recopilación. Pero ya creo que lo expliqué en otra clase que tuvimos anteriormente. Si usted está con nosotros desde clases anteriores, sabrá que ya lo hablamos esto. Entonces, no va a venir ahí, no va a venir la palabra recitare. Por eso, si los traductores son honestos, y las personas son honestas a la hora de traducir la Biblia, nunca van a traducir orar como rezar o como recitare, porque al estar viendo la palabra la van a traducir lo que la palabra significa, que es orar, no recitar ni recitare. ¿Ok? Ahora quiero que vayamos ahí a 2. A ver si ahora sí. Aquí está. Usted quizá habrá escuchado expresiones como un refrán que reza así, o un libro que reza así, o tal libro reza así, o tal frase reza así. En otras palabras, estábamos diciendo tal cosa está mencionada como se las estoy diciendo. O sea, yo no es algo que surgió de mí, no es algo que yo quiero decir, ya está escrito, así está. Por eso de ahí viene la palabra recitare o rezar. Rezar viene de recitare de latín, no de orar. Ahora, le digo que ya vamos al pasaje y no llegamos al pasaje. ¿Verdad? Ok, si usted no me cree todavía con esta explicación que le doy, indague más, busque. Mire, lo primero que hacemos cuando formamos parte de un grupo que estudia la Biblia o de
dígase católicos, dígase Iglesia de Cristo, dígase testigos, dígase algo. Por lo general las personas lo que hacen es, ok, me lo dijo él, si me lo dijo él, así es. Si me lo dijo el padre, así es. Si me lo dijo el pastor, así es. Y ya no indagamos más. Yo quiero que si usted no me crea lo que le estoy diciendo, no me crea. Busque por usted mismo, indague, no me crea a mí, no le crea a ellos, póngase en un plano neutral y empiece a empaparse de más información, a investigar, a indagar, para que usted llegue a una conclusión verdadera. Ahora, si usted no me cree esta explicación que le di, ¿no se le hace entonces raro por qué Cristo en Mateo capítulo 6, versículos 6 al 7, le dice a sus discípulos, no usen vanas repeticiones? Si la palabra recitar significa repetir algo constantemente y en círculos, ¿por qué Cristo le dice no uses vanas repeticiones? ¿No sería una contradicción? ¿No le suena a usted como algo que se contrapone en las ideas? Porque es precisamente en Mateo capítulo 6, versículos 6 al 7, en donde algunas Biblias católicas dicen rezar en lugar de orar. Y dicen recen. Cuando recen, o sea, hagan algo repetitivo, pero Cristo previamente le está diciendo no hagan algo repetitivo. Entonces, ¿no es contradictorio que Cristo diga no lo hagan y luego que Cristo diga sí háganlo? ¿No se le hace raro? Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Yo? ¿Lo que le han enseñado a usted en la iglesia? ¿Lo que usted le ha enseñado a su mamá? ¿O quizás usted necesite buscar la verdad y cerciorarse por usted mismo? Quizás ese sea el mejor camino. Busque por usted mismo, indague. Pero yo le voy a mostrar simplemente dos pasajes. El primer pasaje, ese mismo pasaje, Mateo capítulo 6, versículos 6 al 7. Estoy usando la Biblia católica, la versión latinoamericana. ¿Ok? Biblia católica, versión latinoamericana. ¿Ok? ¿Cuál es este pasaje? Mateo capítulo 6, versículos 6 al 7. Ahora note lo raro. Pero tú cuando reces, note, ponga atención, se lo subrayé en rojo. Pero tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está ahí a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. ¿Cómo? Pero tú cuando reces, cuando digas algo repetitivo, entra en tu cuarto, porque eso significa pieza en algunos países latinoamericanos, y cierra la puerta. Y ora, ¿por fin voy a entrar a mi cuarto a rezar o voy a entrar a mi cuarto a orar? ¿Qué tengo que hacer en mi cuarto? ¿Rezar u orar? ¿Cuál de las dos? Aquí me está mencionando dos. Pero tú cuando reces, métete a tu cuarto y ora. ¿Cómo? ¿O rezo o oro? Mira, en alguna ocasión hablé con alguna persona que estaba muy involucrada en el catolicismo y me decía, no, es que a nosotros nos enseñan ambas cosas. Nos enseñan a rezar, una cosa es rezar y otra cosa es orar. Entonces nosotros sabemos rezar, como el Padre Nuestro, el Ave María, todos esos rezos, pero también nos enseñan a orar. Entonces, ¿aquí qué está enseñando Cristo? ¿Cristo está enseñando a rezar o Cristo está enseñando a orar? Porque me dijo las dos. Pero tú cuando reces, ojo, tú cuando reces, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ponte a orar. ¿Cómo? Por fin, ¿rezo o hago oración? Sigamos. Y luego dice en el 7, cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos que con sus letanías interminables, ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los escuche. Por fin, ¿tengo que rezar y bombardear con palabras a Dios una tras otra, otra vez? ¿O tengo que orar en mi cuarto? Según la versión católica latinoamericana nos dice, hay una contradicción ahí. Primero nos dice rezar. Tú cuando reces, entra en tu cuarto y ponte a orar. Pero cuando estés pidiendo, no repitas lo mismo. Por fin me meto a mi cuarto a rezar o me meto a mi cuarto a orar. No es lo mismo. ¿Cuál de las dos hago? Bueno, ahí está el problema. Porque como se practica en el catolicismo el rezo, y el rezo no está autorizado en el Nuevo Testamento, ni aparece la palabra rezar en el griego, entonces se caen en estas contradicciones y en estos errores de traducción. Porque Cristo lo que dijo es ora. Y ahora le voy a mostrar otra versión, Biblia católica, pero otra versión, y ya no va a aparecer la palabra rezar. Interesante. Fíjese lo que dice en la siguiente versión católica.
Biblia Católica, la versión Nueva Jerusalén. Ya no es la versión latinoamericana, es la versión Nueva Jerusalén. Pero ahora si se fija, aquí está la diferencia. En la versión anterior decía, tú en cambio cuando vayas a rezar, ¿verdad? ¿Recuerda? Aquí no, aquí dice, tú en cambio cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está ahí en lo secreto, y tu Padre que lo ve en el secreto te recompensará al público. Y al orar, aquí ya no mencionó rezar en ninguna de las tres. No charléis mucho, como los gentiles que figuran que por su palabrería serán escuchados. ¿Sí se fijó? Dos Biblias católicas, dos traducciones diferentes. En una Biblia católica latinoamericana dice rezar. Pero tú cuando reces entra en tu cuarto y ponte a orar. Por fin, rezo o oro. Y en esta, no, en esta dice, en la versión Nueva Jerusalén dice, cuando tú vayas a orar, entra en tu cuarto y ponte a orar. Y cuando ores al Padre, no uses estas repeticiones constantes como los gentiles. ¿A quién le creemos entonces? Le creemos al idioma original. Y en el idioma original, esta es la versión correcta. Orar, no rezar. Y ellos lo saben, los católicos lo saben porque tienen en su posesión uno de los 5 unciales. Uno de los 5 Nuevos Testamentos más completos del Nuevo Testamento lo tienen en su posesión en el idioma original y saben que esta es la traducción correcta. Ellos lo saben y usted y yo lo sabemos porque usted y yo tenemos acceso a esos documentos no de manera física porque no está permitido, porque el material se deteriora con el tacto y con la manipulación, pero lo tenemos de manera electrónica que ya ha sido puesto o subido al internet y hasta de manera gratuita lo puede usted accesar a estos documentos que tiene el Vaticano, ¿verdad? Uno de los 5 unciales. Y usted puede ver que la traducción correcta es como lo tradujeron aquí. Tú cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre. Nunca aparece la palabra rezar porque la palabra rezar o recitare es del idioma latín, no del griego. Bien, dicho esto, si usted sigue sin creerme, si usted sigue con muchas dudas, está confundido, no me crea a mí, no le crea a ellos. Póngase en un plano neutral y empiece a investigar por su parte, empiece a indagar, a profundizar, busque cada vez más y llegue a su propia conclusión. Y muy seguramente llegará y se dará cuenta que en los originales dice así, orar, no dice rezar. 2 versiones católicas, en una dice rezar y en la otra dice orar. Bien, seguimos entonces. Por eso el Señor, o los discípulos les decían, Señor, enséñanos a orar, a orar. Nunca le pidieron que les enseñara a rezar. Bien, siguiente pasaje y terminamos ya con este pasaje. Aquí nos quedamos y terminamos con el tema de la oración. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí, dice nuestro Señor, nuestro Dios, clama a mí, órame a mí, habla conmigo y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré, dice Dios, cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces. Pero para llegar a ese punto, tenemos que orar a Dios, aprender a orar a Dios, orar de manera correcta a Dios, orar con fe, orar alejándonos del pecado, alejándonos de las cosas inmundas, no poniendo tropiezo ni estorbo a nuestra oración para que la oración llegue a Dios. Y todavía llegando esta oración a Dios depende de la voluntad de Dios si nos cumple lo que le pedimos o no nos los cumple. Bien, terminamos con este tema. Gracias por habernos acompañado hasta este punto, por habernos aguantado 8 clases, ya creo que fueron 8 clases de la oración. Creo que usted ya es un experto en oración, ya es un experto en los detalles de la oración, pero créamelo o no, todavía podríamos extender más el tema de la oración y seguir aprendiendo más. Así es que si usted se reúne en alguna congregación de la Iglesia de Cristo, va a seguir aprendiendo todavía clase tras clase más cosas sobre la oración, más detalles sobre la oración, muchos más detalles, pero estos son solo algunos de los muchos detalles que aparecen en cuanto a la oración en las Escrituras. Gracias por acompañarnos hasta este capítulo y espero que le haya sido de utilidad todas estas clases y haya aprendido y crecido en el conocimiento de Dios, en especial en cuanto a este tema.